Mi nombre es Daniel, y todo comenzó el día que recibí la llamada. Era una tarde gris, de esas que parecen congelar el tiempo. El teléfono sonó, y al otro lado, una voz desconocida me informó de la muerte de mi abuelo. Mi abuelo, con quien no hablaba desde hacía años, había fallecido de manera repentina, dejándome como único heredero de una propiedad de la que nunca había oído hablar. La noticia me dejó atónito. Sabía que mi abuelo había sido un hombre reservado, pero la existencia de una casa en medio de la nada era algo que jamás habría imaginado. La propiedad estaba ubicada en un pequeño pueblo llamado San Rafael, a unas horas en coche de la ciudad. La idea de heredar algo tan inesperado me intrigaba, y con el paso de los días, la curiosidad se convirtió en una necesidad apremiante de descubrir qué más había escondido mi abuelo. El día que decidí ir a la casa, el cielo estaba cubierto de nubes negras y el aire se sentía pesado, como si la naturaleza misma presagiara lo que estaba por venir. Cuando llegué al pueblo, un lugar pequeño y casi desierto, los pocos habitantes me miraban con recelo. Parecían saber quién era, o al menos reconocían el apellido que compartía con mi abuelo. Alguien mencionó la casa como la Casa de las Sombras, un nombre que me provocó un escalofrío. Ninguno de los lugareños quería hablar mucho sobre ella, pero todos coincidían en una cosa: nadie se acercaba a esa casa, y no era prudente que yo lo hiciera. Haciendo caso omiso de sus advertencias, me dirigí hacia la propiedad. Tenía que saber más. La casa era grande y antigua, una construcción que parecía estar en pie desde hace siglos. Rodeada por un denso bosque, la estructura emanaba una sensación de desolación y abandono. La puerta principal, una gruesa pieza de madera, crujió al abrirse, y una ráfaga de aire frío me golpeó en el rostro, como si la misma casa exhalara una advertencia. El interior era oscuro, a pesar de que aún había luz del día. El vestíbulo estaba lleno de muebles cubiertos de polvo, y el aire olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Avancé con cautela, explorando cada habitación. No había electricidad, y el silencio era ensordecedor. A cada paso sentía que algo me observaba, aunque no veía nada más que mi propia sombra proyectada por la luz que entraba a través de las ventanas sucias. Decidí quedarme esa noche. No tenía otra opción, ya que el pueblo estaba demasiado lejos para volver, y el viaje había sido agotador. Me instalé en una de las habitaciones que parecía en mejor estado, aunque la cama chirriaba y el colchón era duro como una piedra. Encendí una linterna y me dispuse a descansar, pero el sueño no llegó. El silencio se rompía ocasionalmente por crujidos y golpes que venían de algún lugar dentro de la casa, como si las paredes mismas estuvieran vivas. Esa fue la primera noche, y no sería la última. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome agotado. No había descansado bien, atormentado por sueños que no podía recordar claramente, pero que me dejaban una sensación de inquietud. El sol apenas se asomaba entre las nubes cuando decidí continuar mi exploración. Había algo en esa casa que necesitaba entender, algo que estaba decidido a desentrañar. Comencé revisando cada rincón, cada armario y cada estantería. Encontré objetos antiguos, fotos enmarcadas de personas que no reconocía y una pila de cartas que databan de décadas atrás. Una carta en particular capturó mi atención. Estaba fechada en 1954, mucho antes de que yo naciera. La letra temblorosa de mi abuelo llenaba la página, describiendo con detalles alarmantes
una serie de eventos extraños que habían comenzado a ocurrir en la casa. Mencionaba puertas que se abrían y cerraban solas, voces que susurraban su nombre en la noche y la sensación constante de ser observado. Había algo en esa casa, algo que mi abuelo no podía explicar, pero que lo aterrorizaba profundamente. Las cartas revelaban que mi abuelo no había estado solo en su temor. Mencionaba a una mujer, Margaret, con quien había compartido la casa en algún momento. Las palabras de mi abuelo sugerían que Margaret había caído en una espiral de locura, asegurando que la casa estaba viva, que algo oscuro residía en sus entrañas. En una de las últimas cartas, mi abuelo describía cómo Margaret había desaparecido sin dejar rastro, tragada por las sombras de la casa. Aquello me dejó helado. ¿Qué le había pasado a esa mujer? ¿Qué había visto o sentido que la llevó a la locura? Decidí seguir buscando. Había algo más, algo que mi abuelo había escondido o que no quería que nadie descubriera. Revisé el estudio, donde encontré una caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro. La caja estaba cerrada con una combinación que no conocía, pero algo me decía que las respuestas que buscaba estaban ahí dentro. Los días siguientes fueron una mezcla de frustración y terror creciente. Cada noche, los ruidos en la casa se volvían más intensos. Comencé a ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando me giraba, no había nadie. Los sueños perturbadores volvieron, más vívidos, pero aún eran imposibles de recordar al despertar. Empecé a sentirme observado, no solo por algo dentro de la casa, sino como si los mismos lugareños supieran más de lo que decían. El clima empeoró y una tormenta se instaló sobre el pueblo, aislándome aún más. La sensación de claustrofobia aumentó. Era como si la casa se cerrara sobre mí, como si no quisiera dejarme ir. Y entonces, en una noche particularmente tormentosa, encontré la combinación de la caja fuerte. Estaba escrita en una nota en el fondo de uno de los cajones del escritorio de mi abuelo. Con manos temblorosas, introduje la combinación y la caja se abrió con un chasquido metálico. Dentro había más cartas, pero también algo que me dejó sin aliento. Un pequeño libro, encuadernado en cuero negro, con páginas que parecían estar escritas en un idioma que no reconocía. Al tocar el libro, sentí una oleada de frío recorrerme el cuerpo, como si hubiera tocado algo prohibido, algo que no debería existir. A medida que hojeaba las páginas, una sensación de horror creciente se apoderó de mí. No entendía las palabras, pero las imágenes dibujadas en los márgenes eran lo suficientemente claras. Rituales oscuros, figuras encapuchadas y lo que parecía ser la casa, rodeada de sombras que tomaban formas humanas. Era un grimorio, un libro de magia negra. Mi abuelo había estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. El descubrimiento del grimorio fue solo el comienzo. Esa noche, los sueños regresaron con una fuerza que no había experimentado antes. Ya no eran fragmentos nebulosos, sino visiones claras y aterradoras. Veía la casa como si estuviera viva, su estructura retorciéndose y cambiando, convirtiéndose en una especie de laberinto sin salida. Las sombras que antes solo veía en el rabillo del ojo, ahora me rodeaban, susurrando mi nombre con voces distorsionadas, burlándose de mi miedo. Me desperté sudando,
con la sensación de que algo me observaba desde la esquina oscura de la habitación. Encendí la linterna y, por un segundo, creí ver una figura oscura, una sombra con forma humana, desaparecer en la pared. El miedo se apoderó de mí. Estaba atrapado en esa casa maldita, con un libro que parecía tener vida propia y sombras que me acechaban a cada momento. ¿Qué había hecho mi abuelo? ¿Qué había despertado en esta casa? Y lo más importante, ¿cómo podría escapar de lo que sea que ahora me perseguía? Durante los días siguientes, los eventos paranormales se intensificaron. Las sombras ya no eran solo formas vagas. Ahora tomaban la apariencia de personas, figuras que parecían surgir de las paredes y desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Empecé a escuchar susurros, no solo en la noche, sino durante el día. Palabras que no entendía, pero que llenaban mi mente con un terror indescriptible. El grimorio parecía tener una extraña atracción sobre mí. Cada vez que intentaba guardarlo, algo me obligaba a volver a abrirlo, a mirar sus páginas, a intentar descifrar sus secretos. Comencé a investigar los símbolos y las palabras que contenía, y descubrí que estaba escrito en una antigua lengua que solo unos pocos conocían. Lo poco que pude entender hablaba de invocaciones y sacrificios, de abrir puertas a otros mundos y de una entidad antigua y maligna que había sido sellada en esa casa hace siglos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la planta baja. Parecía que alguien o algo se movía por la casa. Bajé con la linterna y el sonido me llevó a la sala de estar. Al entrar, la luz de la linterna parpadeó y por un instante vi a mi abuelo sentado en una de las sillas, mirándome con una expresión de profundo pesar. Parpadeé y la imagen desapareció. Pero el terror no se detuvo ahí. Una de las ventanas se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado, y a la vez la linterna se apagó. Estaba en completa oscuridad, y entonces lo sentí. Algo estaba en la habitación conmigo, algo que no podía ver, pero cuya presencia era tan fuerte que casi podía tocarla. Retrocedí lentamente, sin atreverme a girarme, hasta que sentí la puerta a mis espaldas. La abrí de golpe y corrí de vuelta a mi habitación, encerrándome con doble vuelta de llave. Esa noche no dormí. Pasé las horas sentado en la cama, con la linterna en la mano, esperando que amaneciera. Pero cuando finalmente llegó la luz del día, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que encontrar una forma de detenerlo, de acabar con la maldición que pesaba sobre la casa y que ahora me había atrapado a mí. Me asusté con el sonido del viento golpeando las ventanas. Su furia implacable resonando en toda la casa. A pesar de la luz del día que intentaba filtrarse a través de las cortinas, la habitación estaba sumida en una penumbra inquietante. Me senté en la cama, sintiendo una presión en el pecho que no había sentido antes, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando lo vi. Una nota en la mesita de noche, justo al lado de mi linterna. Mi corazón dio un vuelco. No recordaba haberla puesto allí. Era un pequeño trozo de papel, amarillo y desgastado por el tiempo, con la misma letra temblorosa que reconocí de las cartas de mi abuelo. La abrí y el miedo creció en mi pecho mientras leía las palabras. «Daniel, no te quedes aquí.
Sal de la casa antes de que sea demasiado tarde. He intentado luchar contra lo que hay dentro, pero no pude. Lo que sucedió con Margaret fue solo el comienzo. No dejes que te consuma también. Encuentra la llave en el ático. Úsala para escapar. No confíes en las sombras. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Cómo había llegado esa nota aquí? ¿Había sido mi abuelo quien la había dejado? Pero él estaba muerto. La idea de que su espíritu pudiera estar tratando de comunicarse conmigo me llenó de una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué era lo que tanto temía? ¿Y por qué mencionaba a Margaret y las sombras de esa manera? No podía quedarme más tiempo en esa habitación. La nota era una advertencia clara, y aunque no sabía cómo o por qué había aparecido, no podía ignorarla. Decidí buscar la llave en el ático, tal como decía mi abuelo. Si había una manera de escapar de la casa, tenía que encontrarla. El ático era un lugar que había evitado explorar hasta ese momento. Las escaleras que llevaban a él eran estrechas y empinadas, y la puerta, al final, estaba cubierta de polvo y telarañas. Empujé la puerta con esfuerzo, el rechinar de las bisagras resonando como un grito en el silencio de la casa. El ático estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz que entraba por una pequeña ventana en la pared opuesta. Cajas viejas, muebles cubiertos y objetos desordenados llenaban el espacio. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Comencé a buscar entre las cajas, moviendo viejos objetos y empujando muebles a un lado, pero no encontraba ninguna llave. El tiempo pasó, y mi desesperación aumentaba. El ático parecía un lugar interminable. Cada rincón ocultaba más secretos, pero no la llave que necesitaba. Finalmente, detrás de una pila de libros antiguos, encontré un pequeño cofre de madera. Estaba cerrado, pero la cerradura era simple. Utilicé un destornillador para forzarla, y al abrir el cofre, vi lo que buscaba. Una pequeña llave de bronce, fría al tacto. Mi corazón latía con fuerza. Había encontrado la llave, pero no tenía idea de qué puerta abría ni cómo me ayudaría a escapar. Sosteniendo la llave con fuerza, bajé del ático y regresé a mi habitación, con la esperanza de encontrar alguna otra pista. Cuando llegué, la habitación estaba igual de sombría que cuando la dejé, pero algo me llamó la atención de inmediato. Otra nota en la mesita de noche, como si alguien la hubiera colocado allí mientras estaba en el ático. Temblando, tomé el papel y lo leí. Daniel, la llave abre la puerta que lleva al sótano. Es la única salida, pero también el lugar más peligroso de la casa. Si decides ir allí, debes estar preparado. Las sombras estarán esperando. El sótano, un lugar del que mi abuelo no había mencionado nada en sus cartas anteriores, pero que ahora parecía ser la clave para salir de esa pesadilla. La idea de bajar al sótano me aterrorizaba, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir las instrucciones de mi abuelo, aunque me llevaran al mismo borde de la locura. Con la llave en la mano, me dirigí hacia la entrada del sótano. A pesar de que había explorado la mayor parte de la casa, nunca había notado la pequeña puerta oculta en un rincón del pasillo principal, casi invisible entre las sombras. La cerradura, antigua y oxidada, encajaba perfectamente con la llave de bronce que había encontrado. Al girar la llave, un frío intenso me envolvió, como si la misma oscuridad del sótano hubiera escapado al abrir la puerta. Bajé los escalones de piedra con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba más al corazón de la casa, al origen de su maldad. El sótano era más grande de lo que había imaginado, con un techo bajo que me obligaba a caminar encorvado. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad,
y el aire estaba denso, casi irrespirable. Mi linterna apenas podía penetrar la oscuridad, pero lo que iluminaba me hacía desear no haber bajado nunca. Las sombras en el sótano eran diferentes. No eran meras proyecciones de la luz. Se movían por sí solas, deslizándose por las paredes y el suelo como si tuvieran vida propia. Parecían observarme, esperando el momento adecuado para atacar. Recordé las palabras de mi abuelo. Las sombras estarán esperando. Y lo estaban. Al avanzar más en el sótano, vi lo que parecía un círculo grabado en el suelo, rodeado de símbolos que reconocí del grimorio. Era un círculo de invocación, y en su centro había manchas oscuras, secas por el tiempo, que no quise identificar. Mi abuelo había intentado algo aquí, algo que claramente había salido mal. De repente, escuché un susurro, suave al principio, pero cada vez más fuerte, más insistente. Era la voz de mi abuelo, aunque distorsionada, como si viniera de un lugar lejano. Daniel. No debía hacerlo. Margaret intentó advertirme, pero ya era tarde. Las palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con el zumbido creciente de las sombras que me rodeaban. Estaban cerrando el círculo, acercándose lentamente, como depredadores acechando a su presa. El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado en el sótano, rodeado de sombras que querían mi alma. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era Margaret, la mujer de las cartas de mi abuelo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos y oscuros, como pozos sin fondo. Me miraba con una mezcla de tristeza y desesperación. «No puedes escapar, Daniel», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Tu abuelo también intentó escapar, pero la casa no te dejará ir. Las sombras son parte de ti ahora, y siempre lo serán». Quise gritar, pero mi voz no salió. Las sombras se cerraron aún más, y Margaret se desvaneció en ellas, dejando solo su risa, una risa que era pura locura. Desesperado corrí hacia las escaleras, intentando alcanzar la puerta antes de que las sombras me atraparan. Pero la puerta estaba cerrada, aunque no recordaba haberla cerrado al bajar. Golpeé la madera con fuerza, gritando, rogando por salir. Pero las sombras ya estaban sobre mí, envolviéndome, arrastrándome de vuelta hacia el círculo. Mi mente se quebró. Ya no sabía si estaba vivo o muerto, si estaba soñando o si todo era real. La última cosa que vi antes de que todo se desvaneciera fue una sombra más grande que las demás, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad, observándome con un hambre insaciable. Desperté de golpe, jadeando, empapado en sudor frío. Estaba en mi cama, en la misma habitación en la que había estado antes. La luz del día se filtraba suavemente a través de las cortinas, y por un momento creí que todo había sido un sueño, una pesadilla que se había sentido demasiado real. Pero entonces lo vi, una nueva nota en la mesita de noche y un frasco que contenía un líquido negro, denso y repulsivo. Daniel, no sé cuánto más podré resistir. La casa me tiene atrapado y las sombras están más cerca cada día. Si estás leyendo esto, significa que ya es demasiado tarde para mí. Lo siento, pero aún puedes escapar. No confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. Este frasco contiene la única manera de sellar a las sombras, pero tiene un precio. Al usarlo, perderás algo esencial de ti. Si no lo haces, las sombras te consumirán. Escoge con sabiduría. Yo no pude, y pagué el precio. Margaret también falló. No cometas el mismo error.
El horror se apoderó de mí. No era un sueño. Todo lo que había experimentado en el sótano había sido real, y la casa no me dejaría ir tan fácilmente. Pero ahora había una nueva esperanza. El líquido negro parecía moverse, como si estuviera vivo. Sabía que era mi única opción, pero también presentía que su costo sería devastador. Sin embargo, la alternativa, quedar atrapado en la casa, devorado por las sombras, era aún más aterradora. Llevé el frasco a mis labios y bebí, sintiendo como el líquido descendía por mi garganta como veneno helado. De inmediato, una ola de dolor insoportable me recorrió, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo desgarrada. Caí al suelo, gritando, mientras la oscuridad me envolvía. Las sombras se abalanzaron sobre mí, arrastrándome al círculo de invocación. Sentí que algo dentro de mí se desgarraba, una parte de mi alma siendo arrancada y reemplazada por una oscuridad abrumadora. Los rostros de mi abuelo y Margaret aparecieron entre las sombras, sus miradas llenas de desesperación, como si supieran lo que me esperaba. Y entonces todo se apagó. Desperté en la penumbra, pero algo en mí había cambiado. Ya no era el mismo. Sentía una conexión con la oscuridad que antes no existía, como si las sombras y yo fuéramos uno. Mi mente estaba fragmentada. Los pensamientos claros que una vez tuve eran ahora un eco distante, sofocado por una cacofonía de susurros y risas maliciosas. Me levanté del suelo, pero no como un hombre, sino como algo más. Mi cuerpo era una extensión de las sombras, una figura que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Sentía un hambre insaciable, un deseo de consumir y arrastrar a otros a la oscuridad. Me miré en el espejo del estudio y vi lo que me había convertido. Mis ojos brillaban con un resplandor rojo. Mi piel era una sombra de lo que había sido. La cordura que una vez tuve estaba rota, destrozada por la maldición de la casa. Ya no era Daniel, sino una de las sombras que había intentado escapar. Pasaron los años, y la historia de Daniel y la casa maldita se desvaneció en la memoria de los vivos. Pero las sombras nunca olvidan, y el legado oscuro de la familia continuó. El hijo de Daniel, un joven que nunca había conocido a su padre, comenzó a indagar sobre sus raíces. Fue entonces cuando descubrió que había heredado una propiedad de su bisabuelo, una antigua casa en el campo, olvidada por el tiempo. Movido por la curiosidad y el deseo de saber más sobre su familia, decidió visitar la casa. El primer día, el hijo de Daniel llegó a la casa justo antes del anochecer. Desde el exterior, la casa parecía normal, aunque un poco deteriorada por los años de abandono. Pero había algo en el aire, algo que se sentía como un peso invisible, una presencia que le hacía dudar de cada paso que daba. Cuando abrió la puerta y cruzó el umbral, una extraña sensación lo invadió. El aire era denso, y la oscuridad parecía acechar en cada esquina, como si la casa estuviera esperando algo. Sin embargo, lo que más le inquietó fue el extraño silencio, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Subió las escaleras, explorando los cuartos polvorientos y abandonados, hasta que finalmente llegó al estudio. Allí, en la penumbra, encontró una caja metálica en el escritorio. La abrió y dentro encontró un viejo grimorio y una pequeña nota, escrita con una letra que no reconocía. La nota simplemente decía: «Las sombras te esperan». Antes de que pudiera reaccionar, la temperatura en la habitación bajó drásticamente. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, convergiendo lentamente hacia él. En medio de la oscuridad, una figura emergió,
una sombra con ojos rojos que brillaban con una malicia insondable. Era su padre, Daniel, transformado en una criatura de pura oscuridad, una víctima más de la maldición de la casa. El joven intentó correr, pero la puerta del estudio se cerró con un estruendo. Las sombras lo envolvieron, sofocando sus gritos. El ciclo había comenzado de nuevo. La casa se mantenía en silencio, aguardando a la próxima víctima, con las sombras siempre al acecho. Los habitantes anteriores se habían convertido en parte de la oscuridad, perpetuando el ciclo de locura y desesperación que había comenzado generaciones atrás. Ahora la casa tenía un nuevo guardián en las sombras, y seguiría esperando, paciente, a la próxima alma que se atreviera a cruzar su umbral.